Bueno, como sé que venimos de pronto un poquito despistados en cuanto al tema anterior que se había tratado de probabilidades discretas, entonces les voy a compartir este enlace ahí en el chat para que por favor desarrollemos esos ejercicios y aclaremos otra vez dudas y inconvenientes, o si por el contrario, pues ya está todo claro, vamos a avanzar, ¿vale? De acuerdo con el texto, ¿bajo qué distribución de probabilidad podríamos resolver ese primer ejercicio? Y ustedes me van contando. Bueno, entonces, ya dijimos que es 3 de 15, ¿no? 10, y la pregunta es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. ¿Cómo lo resolvemos? Cuéntenme. ¿Qué debo hacer? ¿NPI? ¿Se nos olvidó o qué? Díganme algo, sí, no, tal vez. ¿Profe, puedo volver a repetir? Perdón. ¿Cómo se resolvería esa pregunta? Ya tienen los datos, tienen el valor de P, tienen el valor de N, tienen la pregunta, X igual, mayor o igual que 2. Tendríamos que estimarla de 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Hasta 10, ¿no? O esto vendría siendo lo mismo, ¿cierto? Que a 1 le restemos la probabilidad de que X sea menor que 2. Es decir, calcular la de 0 y la de 1, ¿cierto? Hacer la sumatoria y restárselo a 1 para hallar el resultado. Bueno, entonces, ¿cuánto valdría hasta 1? Hasta 1, recuerden que la distribución es binomial, entonces, distribución binomial. El número de éxitos, 1, ¿no? Hasta 1. El número de ensayos, 10, es el valor de n. La probabilidad de éxito, 0.2, que la tenemos allá arriba, P. Y vamos a decirle que acumulado, ¿para qué?
para que me estime la de 0 y la de 1, ¿no? De una vez. Bien. Entonces, esto sería 1 menos, ¿sí? Y el resultado vendría siendo, entonces, igual a ¿cuánto? A 1 menos este valor, ¿no? Como lo están pidiendo, creo que en porcentaje, miremos a ver si está la respuesta correcta así. 62.4. Sí, ahí está la respuesta. O sea que esa respuesta sería 62.4%. O sea que de una muestra de 10 pacientes, la probabilidad de que al menos 2 de ellos vengan por lesión de rodilla es del 62.4%. Listo, recordamos entonces cómo se hace el cálculo de probabilidad de distribución binomial. Bueno, miremos el otro ejercicio entonces. ¿Cómo resolvemos el que sigue? Profe, se podría comenzar como por sacar la media por día de los grados que se hacen, ¿no? Que serían como 4 por día. Ok, listo. Entonces aquí nos están dando un lambda que es 28 a la semana. Pero la pregunta corresponde a un día, ¿no? ¿Sí? Que un día cualquiera se realice en menos de 3. Bueno, entonces vámonos por acá. Tenemos que lambda es igual a 28 a la semana. Y entonces vendría siendo lo mismo que al día, ¿cuántos? 4, ¿no? Sí, profe, 4. 4 al día. Listo. Entonces 4 al día. Listo. Y la pregunta es que un día cualquiera se realicen menos de 3 legrados. O sea, la probabilidad de que X sea menor que 3. Entonces lo haríamos por la distribución de Poisson. X vendría siendo ¿qué valor entonces para poder hallar el resultado? Menor que 3, a 1 y 2. 0, 1 y 2, ¿no? 0, 1 y 2. Si lo queremos hallar de manera directa, pues entonces hasta 2, ¿sí? El promedio ya dijimos que es 4. Y verdadero para que la calcule acumulada, ¿no? La de 0, la de 1 y la de 2 de una vez. Verdadero, y eso nos da 23.8, si lo expresamos en porcentaje, 23.81. O sea que la respuesta sería esta. Bien, hagan este entonces ustedes solos y díganme cuál es la respuesta, por favor. A ver, yo voy haciendo lo que hiciste allá. ¿Qué hago acá? ¿Lambda o qué? Sí, ¿no? Si son 16 cada 4 horas, en media hora, la media son 2. Entonces 2 cada media hora. Listo. Y la pregunta, al menos, se atienden menos de 3. Igual, ¿no? Igual que el anterior. Probabilidad de que X sea menor que 3. Entonces igual. X aquí te valdría 2, igual, media 2 y verdadero, ¿no? 67.7 expresada en porcentaje, ¿no? 67.7. Muy bien. Y hagamos resolver por binomial, o será que nos toca por Poisson. Binomial. Bueno, miremos entonces.
tenemos una probabilidad de 1 por cada 200, ¿sí? Y tenemos una muestra de 1000. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que entre 5 y 10 porten el gen, ¿sí? De esas 1000 personas? Bueno, entonces, N igual a 1000. P igual a 1 sobre 200. ¿Qué pasa con este ejercicio? ¿Se acuerdan de los criterios que yo les decía que cuando P es menor a 0.1 y N es grande, se aproxima a una Poisson? Sería Poisson, ¿no? Sí, entonces nos toca calcular lambda, que es N por P, ¿no? N por P. Y nos daría 5. ¿Bien? Ahora, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que entre 5 y 10? ¿Sí? Entre 5 y 10. O sea, nos tocaría calcular la probabilidad de que X sea igual a 5, ¿sí? Perdón, aquí. 5 y 10. Esa sería la pregunta. Eso quiere decir que deberíamos estimar los valores de P para X igual a 5, X igual a 6, ¿cierto? Igual a 7, igual a 8, igual a 9, igual a 10, ¿no? O sea, hacer la sumatoria de todos ellos. Bien. Bueno, lo podríamos hacer rápidamente colocando aquí los valores de X, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y reemplazando en la fórmula, ¿no? Distribución de Poisson, pasó X igual a 5, media ya sabemos que es 5. Miren que aquí estoy marcando la celda C20, ¿no? Para que me tome el valor. Y le digo que falso, ¿no? Falso porque voy a estimar la probabilidad exacta de que X sea igual a 5. Listo, corro. Y la sumatoria de esto debería dar la respuesta. La sumatoria de las 1, 2, 3, 6 probabilidades. 0,546. En porcentaje, 54.58. Miremos a ver si está la opción. Sí, aquí la están preguntando, es en probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad entre 5 y 10 porten el gen? Bien. ¿Entendieron este ejercicio? ¿Recordaron los criterios que les mencioné? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, cargan los de dos distribuciones de probabilidad discretas. La distribución normal es una distribución de probabilidad para variables continuas, ¿sí? Variables continuas. Eso significa que pues el resultado de la medición corresponderá a un número, ¿no? A un número. Bueno, dentro de las características que tiene la distribución normal es que gran número de distribuciones tienen esa forma, ¿no? La forma de una campana. Y que alejándose del promedio que queda en el centro, tanto a derecha como a izquierda, el número de observaciones decrece de manera similar. Por eso se considera una curva simétrica. Ahí podemos ver en la figura cómo nos daría ese resultado. La idea de la distribución normal consiste en volver los resultados de la medición una puntuación que vamos a llamar puntuación Z, con distribución n, paréntesis 0,1, ahí lo vemos en pantalla, donde 0 significa media igual a 0,
y desviación estándar o desviación típica igual a 1. O sea que todos los resultados los volvemos puntuaciones Z con promedio igual a 0 y desviaciones estándar igual a 1. De manera que lo que se va a obtener en el área bajo la curva pues van a ser puntuaciones Z, y luego lo que vamos a buscar es la probabilidad. Si la distribución normal es simétrica, ¿sí? Si la distribución normal es simétrica, quiere decir que el área que está por debajo del promedio, aquí vemos el símbolo del promedio, va a ser igual al área que está por encima del promedio, ¿sí? Y vemos que en la representación pues nos dice 0.5, o sea que el área bajo la curva por debajo del promedio sería 0.5 y por encima 0.5. La sumatoria de todas las probabilidades pues va a ser igual a 1 y lo que vamos a obtener es áreas bajo la curva con puntuaciones menos Z y más Z. Bueno, el proceso de tipificación, como les decía, consiste en convertir los resultados o las observaciones en una puntuación Z y se hace a través de esa expresión. Z igual a X menos el promedio sobre la desviación estándar. Está acá. Z igual a X menos el promedio sobre la desviación estándar. Hay muchas tablas de distribución de probabilidad normal. Este archivo que estoy proyectando, yo se los colgué ya en el aula extendida, en el Classroom. Aquí lo pueden ver en el tablón. Aquí está. Entonces, por favor, lo descargan y nos vamos a ubicar en la página donde está la tabla para aprenderla a manejar. Yo voy mostrando acá y ustedes me van diciendo exactamente. Vámonos a la hoja, ya les voy a decir, la hoja 9, ¿sí? La hoja 9. Bien, vamos a entender esto, cómo funciona. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman audio, por favor? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces miren, en esta tabla, la tabla está compuesta por las dos hojas, ¿sí? La hoja 9 y la hoja 10. ¿Sí? La hoja 9 y la hoja 10. Si observan la tabla, aquí hay una figura y lo que me está diciendo, vea, yo le estoy dando a usted la probabilidad desde menos infinito hasta un punto de corte Z, ¿sí? Desde menos infinito hasta un punto de corte Z. O sea, le estoy dando las probabilidades acumuladas, ¿sí? Si van mirando, miren que empieza en 0, 0, 0, 0 y va aumentando la probabilidad 17, 36 hasta un punto en el que llega a 1, ¿no? ¿Sí? Y vendría dándose por la representación de esta gráfica, ¿no? Entonces, la tabla nos da las probabilidades acumuladas. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto vale el área bajo la curva para un puntaje Z igual a 0? Z igual a 0. Miren allá y me dicen. Cuando aquí tengo los valores de Z y aquí con las siguientes columnas lo que conformamos es el segundo decimal. ¿Sí? ¿Cuánto vale el área acumulada hasta Z igual a 0? 0,5. 0,5, ¿no? Y lo decía en la explicación al inicio, ¿sí? Recuerden que si el promedio es igual a 0 y desviación estándar igual a 1, entonces en Z igual a 0, mira, aquí estamos viendo el punto de corte, exactamente estaría la mitad de la probabilidad acumulada, ¿no? Y nos lo está diciendo acá, 0.5. Bueno, ¿cuál sería entonces la probabilidad acumulada
para un Z igual a menos 1.96. Como lo están preguntando negativo, entonces ya saben, nos vamos a la primera parte, ¿sí? Y buscamos menos 1.96. Recuerden que aquí es el segundo decimal. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad acumulada hasta 1.96? 0,025. Sería esta, ¿no? 0.025, ¿cierto? O sea que si la curva es simétrica, ¿cuánto valdría hasta 1.96 positivo? La probabilidad acumulada. 0,2. No. La mitad, ¿no? De 0,5, ¿no? 0,2. Hasta 1.96 positivo. 0,975. 0,975. ¿Y de dónde sale? Pues hasta 1.96 es 0.25, ¿cierto? Y hasta 1.96 positivo sería 0.975. ¿Por qué? Porque le restaría 0.025 para completar el total, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la tabla es simétrica. Entonces quiere decir esto, que entre menos 1.96 y 1.96 está el 95% acumulado de la probabilidad. Ese número es muy importante que ustedes se lo aprendan, porque esa es la constante que se utiliza cuando se calcula el intervalo de confianza del 95% para el promedio, por ejemplo. Entonces, digamos que aquí está la tabla de distribución, la figura de la distribución normal. Voy a tratar de hacer esto rápido. Vemos que aquí está la curva. Recuerden que el promedio pues está en todo el centro. Ese valor del promedio pues ya sabemos que es 0, ¿no? ¿Sí? Y nos dicen, bueno, ¿cuál es el área que está contenida entre 1.96 positivo y 1.96 negativo? Entonces, digamos que por acá está el punto de corte. Y digamos que por acá está el otro punto de corte. Bueno, ya sabemos que esto es hacia la izquierda, pues son valores negativos, ¿sí? Y hacia la derecha, valores positivos, ¿sí? Si cada cola, ya ustedes dijeron que vale 0.25, entonces quiere decir que el área que está contemplada en todo lo que está en rojo equivale a ¿qué? A 0,95, ¿no? ¿Sí? Miren que ustedes ahorita dijeron, hasta 1.96 vale 97.5, ¿no? Que es todo este intervalo más la colita que está acá, que es 0.025. Entonces, entre menos 1.96 y 1.96 está contemplado el 95% de la distribución normal. Bueno, la tabla nos da los resultados, dígame. ¿Por qué 0,95? Porque se le resta a 1 el 0,95. No, porque usted buscó ahorita en la tabla, ¿cierto? Este valor de menos 1.96 y ese resultado allá en la tabla dice 0.025, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y si usted va y busca hasta 1.96, ¿sí? Ese valor vale 0.975, acumulado, ¿no? ¿Sí? Acumulado. Entonces, si usted a todo lo que está amarillo y rojo le quita lo que está en amarillo, ¿qué le queda?
lo que está en rojo, ¿no? Sí. Bueno, 0.975 menos 0.025, ¿cuánto es? 0.95. 0.95, exactamente. Entonces, esa constante, recuerden, se nos va a volver un número que vamos a utilizar de aquí en adelante cuando estimemos distribuciones de probabilidad y hagamos contraste de hipótesis, cuando el nivel de confianza sea del 95%. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el nivel de confianza fuera del 90%? ¿Cuánto valdría esta cola acá y cuánto valdría esta cola acá? O sea, que ya el intervalo no valga el 95%, sino que valga el 90%. ¿Cuánto valdría cada valor aquí? ¿Cuál sería el valor de Z y cuál sería el valor de Z? O sea, esta cola valdría 0.05, ¿cierto? Y esta cola valdría 0.05. Y para completar 0.10. Entonces, si ustedes van acá, ¿cuál sería el Z para una probabilidad acumulada de 0.10? ¿Qué habría que hacer? Pues irnos al interior, ¿cierto? Al interior de la tabla y mirar dónde está la probabilidad acumulada, ¿sí? Hasta ese punto de corte que sería 0.10. Y ese valor, si están siguiéndome acá, es exactamente entre estos dos datos. ¿Sí? Entre 1.64, ¿sí? Entre 1.64 y 1.65, mire, entre estos dos valores. Negativo, ¿no? Negativo. Así puedo marcar, creo que con este puedo marcar. No. ¿Por qué entre esos, profe? ¿Cómo? ¿Por qué entre esos? Porque mire que la probabilidad está aquí, mire, 0.05 y entre 0.049, está entre los dos, porque aquí se va a 0.50-50, ¿sí? Entonces, algunos libros colocan que este punto de corte es menos 1.74, ¿sí? O sea que este punto de corte sería 1.64, ¿sí? O sea que entre menos 1.64 y 1.64 positivo, el intervalo que se conforma sería el del 90%. ¿Sí? ¿Por qué? Profe, una pregunta. Dígame. O sea, ya con lo que su merced dice, si por lo menos quiero una estimación de confianza del 80%, yo aquí mirando, ¿puedo estar entre 1.28 y 1.27 más o menos? Bueno, entonces, si quisiéramos los dos zetas para el intervalo central, ¿no? Ojo que estamos calculando el intervalo central. Del 80%, eso quiere decir que yo debería buscar acá 0.10, ¿no? Acumulado. ¿Cuál es el valor que me dice de Z? 1.28 y 1.29, más o menos. Menos 1.22 y estaría entre estos dos valores, sí, entre 28 y 29, exactamente. O sea que ese valor aquí vendría siendo menos 1.285, ¿sí? Y 1.285. O sea, si miramos en la tabla positiva aquí, 1.285, debería tener acumulado hasta 0.90, ¿no? 0.90. Mire, ¿sí ven? Hasta 0.90. ¿Sí? Que ese 0.90 pues vendría siendo ¿qué? El 10% de aquí más el 80% del intervalo, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra pregunta. Yo les estoy enseñando a manejar la tabla, ¿no? O sea, les dije, si yo les doy un valor de Z, pues, ¿cuál es la probabilidad acumulada? Si les doy una probabilidad acumulada, entonces, ¿cuál es el valor de Z? O sea, hicimos ejercicio hacia adentro y hacia afuera. Aquí en la guía, ojo, hasta ahora estamos aprendiendo a manejar la tabla.
hay unos ejercicios resueltos. Miren ustedes, miremos, por ejemplo, el ejercicio A. Dice, ¿cuál es la probabilidad para un Z menor a 1.35? ¿Sí? Y vean la figura. Entonces, la figura dice que es, como dice que es menor, ¿no? Dice que es menor. Entonces, la probabilidad que esté por debajo de ese punto de corte. ¿Sí? Por debajo de ese punto de corte. Y si vamos y buscamos ese dato directo en la tabla, porque la tabla tiene las probabilidades acumuladas, ese valor es 0,91149. Confírmenme, porfa, ustedes mirando en la tabla y díganme si ese dato es así. Sí, sí, es, profesor. ¿Sí? 0,91149. O sea que cuando nos preguntan la probabilidad de un Z menor, la tabla nos da el dato directo. ¿Sí? Directo. Ahora miren, por ejemplo, el ejercicio resuelto C. Dicen la probabilidad para un Z mayor a 2.1. Y miren la gráfica como nos queda. En blanco lo que está por debajo y en gris lo que está por encima. ¿Por qué? Porque nos están preguntando que sea mayor, por encima de ese punto de corte. Como la tabla nos da la probabilidad, las probabilidades acumuladas, pues ustedes ya saben que por el complemento resolvemos, ¿no? Entonces, a 1, ¿sí? Le restamos lo que encontramos en la tabla. O sea que esa área chiquitica que está acá vale 0.01786. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Listo. Y si nos preguntan un intervalo, entonces, ¿qué pasa? Veamos el ejercicio E. Miren el ejercicio E. Acá nos están diciendo, perdón, ¿cuál es la probabilidad acumulada entre menos 1.39 y menos 0.44? Nos están preguntando dos zetas negativos, o sea, están por debajo del promedio, ¿no? Menos 1.39 y menos 0.44. Entonces, cuando nos preguntan la probabilidad acumulada en un intervalo, lo que hacemos es que a la probabilidad del Z mayor, que es menos 0.44, miren, ahí está marcando de dónde hasta dónde la está dando la tabla, le restamos la probabilidad del Z menor, ¿sí? Y nos da, pues, la probabilidad del intervalo, ¿no? En este caso, el ejercicio nos da 0.2471. Confírmenme, por favor, si hasta menos 0.44 vale este valor, 0.3299, y hasta menos 1.39, 0.0826. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, realmente el uso de la tabla es muy sencillo. Y pues ya se los dije, se los vuelvo a repetir. Si nos preguntan la probabilidad de un Z mayor, ¿sí? O sea, que el símbolo sea mayor, voy a colocarlo acá. Si el símbolo es mayor, entonces la tabla da el resultado. Profe, no ¿Sí? estás compartiendo pantalla. No. El símbolo es menor, sí. Si el símbolo es menor. Perdón, gracias. Lo estoy escribiendo en el chat para que quede ahí el registro. Si el símbolo es menor, entonces la tabla da el resultado de manera directa, ¿sí? Si el símbolo es mayor, entonces a 1 le restamos lo que encontramos en la tabla. Y si la pregunta es un intervalo, a la probabilidad del Z mayor le restamos la probabilidad del Z menor. Creo que con eso ustedes ya la agarran fácilmente. Entonces,
pues hagamos unos ejercicios a ver qué pasa. Miremos, por ejemplo, de esta guía. Díganme, porfa, la respuesta de este ejercicio. De este ejercicio que está acá, del A. La probabilidad de un Z menor a 0.1052. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuánto nos da? Mi recomendación es que ustedes se acostumbren a hacer los pasos que yo les estoy enseñando. Es decir, hacen la figura, ponen el valor, ubican el área que les están preguntando y luego ahí sí buscan en la tabla. Entonces dicen probabilidad de Z menor a 0.1052. Voy a escribirlo por acá. Probabilidad de un Z menor a 0.1052. Bueno, ese Z es positivo, ¿no? Ese Z es positivo. Eso quiere decir que está más o menos como por acá, 0.10, más o menos como por acá. Recuerden que el área, los valores mínimo y máximo son menos 4.4 y 4.4, ¿no? Nos está dando la misma tabla. Bueno, como la tabla nos da solo dos decimales, entonces esto sería 0.11, ¿no? O 0.10. Debería yo buscar, ¿no? 0.10 o 0.11. Digamos que sea 0.11 el punto de corte. Y la pregunta es que sea menor. Eso quiere decir que nos están pidiendo toda esta área. ¿Cuál sería esa probabilidad acumulada? Bueno, entonces voy a colocarlo por acá, 0.54 cerrado. Bueno, debería dar un poco más, ¿no? Pero 300 algo. Bueno, listo. Entonces, en este ejercicio, la tabla nos da la respuesta de manera directa. ¿Por qué? Porque el símbolo es menor. Ahora miremos este ejercicio. El ejercicio D. Probabilidad de que Z sea mayor a menos 0.1. Entonces me voy acá, voy a quitar esto y voy a volver a empezar. Pues, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de un Z mayor a menos 0.1? Están pidiendo un Z negativo, 0.10, ¿sí? Entonces digamos que quede como por acá, cerca al 0, ¿no? 0.10. Negativo, ¿no? Sí, menos 0.10. es 0,46017. No, no es. ¿Quién me dice por qué? Porque el área que nos están preguntando es la que está para arriba, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que el símbolo acá es mayor. Entonces esto sería como igual, 1 menos lo que hallamos acá en la tabla, ¿no? ¿Cuánto hallaron en la tabla? Ahora sí, 0.40 y qué? 46017.
0.17. Y miren que ese número tiene sentido, ¿no? Acuérdense que si hasta 0 vale 0.5, pues hasta menos 0.10 está cerca al 0.5, ¿no? Bueno, entonces eso es, ahora sí, 0.539. 983. 83. Bien, listo. Entonces ahí ya tenemos la segunda forma, que es cuando nos preguntan que sea mayor. Y miremos entonces este ejercicio, el E. La probabilidad para acumular entre un Z entre 0.31 y 2.084. Bueno, entonces como acá nos están diciendo un intervalo, ¿sí? Nos toca buscar la probabilidad del Z mayor y restarle la probabilidad del Z menor. En este caso, pues, miremos cómo nos quedaría. Entonces, la pregunta se vuelve probabilidad 0.30 y ¿qué? 0.31 y 2.08, ¿no? Porque el tercer decimal es 4. 0.31 y 2.08. Sí, 2.08. Bueno. Entonces los dos Z son positivos, digamos que 0.31 quedaría como por acá. Y 2.08 por acá, ya cerca a la cola, ¿no? 2.08, listo. Voy a colocarlos acá en un color diferente para diferenciarlos. 0.31, 2.08. Bien, y el área que nos están preguntando es el área que está entre ese intervalo. ¿Cuánto vale la probabilidad acumulada hasta 2.08? 0,9807. Listo. ¿Y cuánto vale hasta 0.31? 0,6217. 17. Sí, profe. Listo. O sea que esa resta es igual a... Más o menos 0,319. Bueno, 0.319. Listo. Entonces, ahí están las tres formas, ¿no? ¿Sí? Cuando nos dan un intervalo, entonces a la probabilidad del Z mayor, que es esta, le restamos la probabilidad del Z menor y nos da esto. O sea que la respuesta a esa pregunta es 0.319. Listo. Bueno, ya se supone que saben manejar la tabla de afuera hacia adentro, ¿sí? De afuera hacia adentro. Miremos entonces este ejercicio, el ejercicio número 3. Para la distribución normal tipificada, calcular el sexto decil. El sexto decil. Bueno, ¿a cuánto equivale el sexto decil en probabilidades? ¿A cuánto equivale? Si estamos dividiendo la distribución en 10 partes iguales, ¿no? Decil quiere decir 10. 1 sobre 6. Digo, 6 sobre 10. No. 6 sobre 10, ¿no? Sí. 6 sobre 10. O sea, 0.60, ¿no? O sea que el sexto decil equivale al 60% acumulado. ¿A cuánto equivaldría el primer cuartil? Si dividimos la distribución en 4 partes iguales. 0,25. 0.25. ¿Y a cuánto equivaldría entonces, por ejemplo, el percentil, no sé, 80? Pues al 0.8, ¿no? Sí, entonces estas son las preguntas que nos están haciendo por allá. ¿Sí? Listo, resolvamos la primera pregunta.
¿Cuál es el Z para el decil 6? ¿Cuál es el Z para el sexto decil? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, entonces recuerden que la tabla nos da las probabilidades acumuladas, ¿no? ¿Cuánto vale hasta 0? ¿Acumulado? 0.5. 0.5. O sea que ese Z es mayor a 0, ¿no? Porque nos están preguntando 60, ¿no? Es mayor a 0. ¿Cuánto vale ese Z? Ese Z estaría como por acá. ¿Cuál sería, perdón? ¿Cuál sería el valor de ese Z? 0.26. Miramos a ver, voy a ponerlo aquí tentativamente. Recuerden que lo que nos están preguntando es el área acumulada hasta el 60%, que sería todo esto, ¿no? ¿Sí? O sea, todo esto equivale a la pregunta que nos están haciendo, 0.60. Miremos en la tabla. Ya sabemos que es positivo, entonces por acá 0, el 60% acumulado. Realmente estaría entre estos dos, ¿no? Entre 0.25 y 0.26. Entonces, exactamente sería en la mitad de los dos. O sea, 0.255. Aquí dijimos 0.26. Realmente sería 0.255. Aquí está, 0.255. Esta sería la respuesta. Bien, miremos entonces cuál sería el Z para el primer cuartil. Si el primer cuartil ya sabemos que es igual a 0.25. Eso quiere decir que como esta arepa, este pedazo de la arepa vale 6,050, pues ese Z es negativo, ¿no? Está partiendo este pedazo en dos. Bueno, está partiendo este pedazo en dos. ¿Cuánto valdría ese Z? Sería un Z negativo, ¿no? O sea, este es un menos Z. Y se supone que esta área que está aquí vale el 25%. Entonces sería menos 0.68. Bueno, entonces vamos a mirar a ver. Sí, buscamos la probabilidad acumulada 0.25, ¿no? Entonces ya sabemos que es negativo, debería estar como por acá, 0.28, 20, estaría aquí exactamente, ¿no? Mírelo. Ah, no, mentiras, 0.25. Estaría entre estos dos valores. ¿Sí? Estaría ahí. Entonces el valor de Z sería menos 0.675. ¿Sí? Menos 0.675. Ese Z es menos 0. Menos 0.675. Listo. Ahí estaríamos entonces hallando el valor de Z si nos dan una probabilidad. Y la otra pregunta es en ese punto 3. Valores centrales en los que queda comprendido el 40% de las observaciones. ¿Cómo resolvemos esa pregunta? Cuéntenme. Valores centrales en los que queda comprendido el 40% de las observaciones. ¿Qué hacemos? Sería como un margen entre esos dos puntos. Como un, ¿qué? ¿Un intervalo? Pues si todo en la gráfica equivale al 100%,
Puede ser Sí, 20% antes del 0 y 20 después del 0. Ok, ya entendí, listo. O sea, algo como así, pongo unos puntos de corte, ¿sí? Digamos que acá, y al otro lado, ¿no? Sí, digamos que al otro lado. Se supone que son simétricas, entonces tienen que quedar igual, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo área que queda para este lado, pues queda para el otro lado también, ¿no? Bueno, y el ejercicio nos está diciendo, bueno, ese intervalo central vale el 40%, ¿no? Lo voy a poner acá arriba, 0.40. O sea, toda esa área naranja vale el 40%. O sea, que ¿cuánto vale cada cola blanca? 30. 30%. Bueno, entonces, ¿cuál es ese Z? Positivo y negativo para 0.30. Menos 0,5, creo. Miremos a ver. Hasta 0.30. Menos 0,5, vamos a ver. Hasta acá llevo 26, 29, 28. Exactamente estaría entre estos dos. Menos 0,525, ¿no? Menos 0,525. ¿Listo? O sea que este Z es menos 0.525 y este, como son simétricos, ¿verdad? Entonces este sería 0.525, pero positivo, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad hasta 52.5 positivo? Pues 30 más 40, ¿no? O sea que hasta este punto de corte en la tabla yo debería tener un acumulado del 70% de la probabilidad. Miremos a ver, 0.525. Mire, exactamente, si se dan cuenta, ahí está. El 70% incluido. ¿Listo? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta o duda frente a este tema? Profe, algo no me quedó muy claro. En los ejercicios anteriores en los que se le restaba el menor al mayor, pero cuando era positivo, ¿se puede hacer uno cuando es negativo? Igual, lo mismo. Lo que cambia es dónde voy a buscar. ¿Sí? Supongamos, hagamos un ejercicio que no esté en la guía. Digamos, preguntemos entonces cuál es la probabilidad para un Z mayor a menos 2.37. ¿Qué pasaría con ese ejercicio? Probabilidad de un Z mayor a menos 2.37. Pues de entrada, menos 2 quedaría como por acá, ¿no? Menos 2.37. Ponerlo. Menos 2.37. Pero la pregunta es que sea mayor, o sea que realmente el área que me están pidiendo es lo que está por encima, ¿no? Y a mí la tabla me da es lo que tiene la cola. Entonces recuerden que bajo esa expresión a uno le restamos lo que encontramos en la tabla, ¿no? Y hasta menos 2.37 pues vale esta, ¿no? ¿Sí? 0.00889. Este valor que está acá. 0.00889. O sea que la respuesta pues vendría dada por la resta de esos dos datos. Pero si es mayor a menos 2.37, ¿no sería 2.36? No. O sea, lo que están pidiendo es la probabilidad por encima de ese punto de corte.
¿sí? La probabilidad por encima de ese punto de corte, no por encima de ese valor. O sea, Ok. nos están dando un punto de corte y cuál es la probabilidad por encima de ese valor. Bueno. Bueno, entonces ya entendiendo cómo se maneja la tabla hacia adentro y hacia afuera, miremos ahora sí el uso, o sea, lo de la tipificación. Y para eso entonces tenemos este ejercicio. Miremos el ejercicio número 4. Bueno, pues, analizadas 240 determinaciones de colesterol en sangre, se observó que se distribuían normalmente con media igual a 100 y desviación típica igual a 20. Calcule la probabilidad de que una determinación sea inferior a 94, qué proporción de determinaciones tienen valores entre 105 y 130 y cuántas determinaciones fueron superiores a 138. Bueno, entonces me voy a llevar el texto, son 3 preguntas diferentes, pero ahora nos toca hacer la tipificación, ¿no? Que es el pedacito que falta, ¿no? Bueno, voy a colocarlo por acá, un poquito más grande. Bueno, ahí están las 3 preguntas. ¿Qué nos faltaría para poder resolver esto? La tipificación, ¿no? Y recuerden que la expresión está dada, aquí está la fórmula. En la primera página está la fórmula, ¿sí? Z igual a X menos el promedio sobre la desviación estándar. ¿Listo? Bueno, entonces voy a escribir aquí la expresión Z es igual a X menos el promedio dividido en la desviación estándar. Esa es la expresión. Listo. De acuerdo con los datos del ejercicio, pues el promedio es igual a 10 a 100. ¿Sí? Están hablando de colesterol, 100 miligramos sobre decilitro. La desviación típica, entonces, la desviación estándar es igual a 20. Listo. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que X, ¿cierto?, sea inferior a 94? ¿Qué sigue? Cuéntenme. ¿Qué debo hacer ahora? Buscar Z en la tabla. ¿Y cómo? ¿Cómo lo busco? Pues si X es menor a 94. ¿Y va a buscar 94 en la tabla? No, Creo que no se podría pues, hacer como Primero tiene que una reemplazar conversión a esos números de la tabla. Claro, hay que hacerlo, hay que volver ese 94, hay que volverlo Z, ¿sí? Entonces, reemplazando Z sería igual a ¿qué? A 94 menos el promedio, que es 100, dividido en 20, que es la desviación estándar. ¿Cuánto da esa expresión, por favor? ¿A cuánto es igual? Menos 3 décimos. A menos 0.3. O sea, 0.3, sí. Negativo, ¿no? ¿Sí? Bueno, listo. Pero entonces ahora, esto ustedes sí ya lo saben hacer. ¿O no? Esta pregunta ya ustedes la saben responder, ¿verdad? ¿Cuál fue el paso adicional? La tipificación. O sea, volvimos la puntuación, el resultado lo volvimos Z. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de Z menor a menos 0.3? 0.48. Listo, pero primero hagamos la figura, hagamos el ejercicio completo como para que nos quede bien.
y más entendible. Entonces, menos, ya esto ya es repaso, menos 0.3, y nos están diciendo, bueno, ¿cuál es el área por debajo, no? Por debajo. ¿Listo? La pregunta es esta. Listo, ahora sí, ¿cuál es la respuesta? 0.48. Denme la completa. 0.48, ¿qué? 0.4880. 80. Bueno, entonces la respuesta, la No probabilidad es de que una determinación... 0.38, ¿no es 0.38? Sí, es Bueno, 0.38. yo no estoy mirando la tabla, ustedes, estoy confiando en 0.09. ustedes. Menos 0.3. A ver. Menos 0.3. Sí, yo Es le hice por esta, ¿no? 0.03, sí, sí. 0.38209. 0.38209. Listo, o sea que eso visto desde la otra manera, ¿qué quiere decir? Que el 38% de los pacientes tuvo un nivel de colesterol por debajo de 94 miligramos sobre decilitro. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? O dicho de otra forma, la probabilidad de que un paciente tenga un nivel de colesterol por debajo de 94 miligramos sobre decilitro es 38% o 0.38209. Bueno, listo, ahí está la primera pregunta resuelta. ¿Cómo haríamos entonces la pregunta B? ¿Qué habría que hacer? Hallar el El intervalo. 105 y el 130 convertirlo a Z y ahí sacar el intervalo. Eso. O sea, exacto, o sea que deberíamos hallar dos zetas, ¿no? Deberíamos hallar dos zetas. Entonces, Z1 es igual a 105 menos 100 dividido en 20. ¿Cuánto da Z1? Yo me imagino que ustedes me están siguiendo allá, están tomando apuntes porque la idea es que les voy a dejar unos ejercicios de la guía. 105 menos 100 sobre 20. Listo. ¿Cuánto da? Cerrado. Listo. ¿Cuánto vale Z2? Z2 es igual a 130 menos 100 dividido en 20. Eso es 3 medios, ¿no? 1.5. ¿Cómo? Es que no alcancé a escuchar. 1.5. 0.50, ¿así? Profe, son 3 medios. 1.25. 1.50, así. Bien, o sea que ahora esta pregunta, de acuerdo a lo que están diciendo ustedes, se vuelve la probabilidad de hallar esto en estos dos puntos de corte, ¿no? ¿Sí? Y eso pues ustedes ya saben cómo lo resuelven. A la probabilidad del Z mayor le restan la probabilidad del Z menor. Entonces pongamos los puntos de corte, digamos que por acá es 1.50. .50 y que por acá sea 0.25, digamos que 0.25 es como por acá. Digamos que sea por acá. Bueno, ahí están los dos puntos de corte, 0.25, 1.50 y el área que nos están pidiendo es intervalo, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale hasta 1.50? 0.93. Espera, 0.25. 0.25. Listo. Entonces esto se me convierte en que esto es igual. ¿Cuánto hasta 1.50? 0.9331. 31. Menos hasta 0.25. 0.4051.
51. Listo. Y esa resta es igual a... Ah, no, espera. 0,25, profe, es Es 0,4012. 0,5987, ¿no? 0,25. ¿No? No sé. $53.19 me da a mí. No, profe, que el Ah, ok. Entonces, ¿qué es? 0,59871. Bueno, hasta ahí. Listo, ahora sí. Ah, pero vengan, pero entonces la figura me quedó mal, ¿verdad? Porque el 0,25 es positivo, ¿sí? Tiene que estar por encima del 0. Bueno, ahí hay una observación. Listo, ¿cuánto es aquí la diferencia? 0,90, ¿qué? Perdón. 0,9331 menos 0,5987, 0,334. Listo, 0,334. Esa sería entonces la respuesta, haciendo la aclaración de que este punto de corte está por encima de 0. Listo. Y hagamos entonces ahora el último ejercicio. ¿Cuántas determinaciones fueron superiores a 138? Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 138? Eso se me vuelve Z, 138 menos 100, dividido 20, y ¿cuánto vale ese Z, por favor? $1,9. Cerrado. Sí, profe. 1,9, o sea que ahora la pregunta es probabilidad de que Z sea mayor a 1,90. Bien, 1,90, si digamos que es como por acá, 1,90, y el área que me están pidiendo es el área que está por encima de ese punto de corte. O sea que a 1 le resto lo que encuentro en la tabla. ¿Cuánto da la diferencia? 1 menos, ¿cuánto? 0,97, 128. Listo. O sea que esa diferencia vendría siendo 1 menos 0.97, 128, 0.02872. 0.02872. Esa es la probabilidad de que de un resultado por encima de 138 miligramos sobre decilitro. Pero la pregunta es, ¿cuántas determinaciones? O sea, ¿cuántos pacientes? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es que multiplicamos este valor de la probabilidad por el valor de n, ¿no? Por el valor de n, y eso nos daría el resultado en cantidad de determinaciones. O sea que 240 por 0.02872. ¿Cuánto sería? Por 0.02872, perdón, 240 por 0.02872. Les da 7, ¿no? 6,89, aprox 7 determinaciones. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. Entonces ahí vimos las tres formas, ¿no? El ejercicio A es cuando es menor, el ejercicio B es cuando nos dan un intervalo, y el ejercicio E cuando esto nos dicen que es superior. Lo adicional es el uso de la tipificación para hallar Z, y el resto pues ya es historia. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a dejar estos ejercicios que están aquí propuestos
vamos a hacer, ¿sí? Ustedes allá en sus casas, para el día de mañana, van a hacer el ejercicio 5, el ejercicio 6, el ejercicio 9, y el ejercicio 12. ¿Listo? 5, 6, 9 y 12. Vamos a dejar esos 4 ejercicios, 5, 6, 9 y 12 de la guía. Bien, entonces lo dejamos para mañana y pues mañana lo revisamos. Yo creo que mañana si nos vemos más tardecito. O sea, no a las 7, sino por allá a las 8 de la noche. ¿Vale? Ok, profe. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos así. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde para todos.